Buenos días a todos ustedes, les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación, para conocer, entender y comprender. Luz para Revelación, para, conforme a los escritos que están en el libro de Lucas, nuestro Padre habla por medio de, primeramente por Zacarías, que por medio de la palabra profética hay en el Lucas capítulo 1 verso 67, nuestro Padre estaba anunciando al enviado, al ungido, y envió primeramente a Juan para recibir revelación, para recibir el conocimiento del estado en que está tanto su pueblo, la casa de Israel, la casa de Judá, y todos los hombres, no hay excepción. Y doy gracias a nuestro Padre por este glorioso privilegio y esta gloriosa bendición. Bueno, como bien decía que Lucas capítulo 1 verso 67, nuestro Padre profetiza por medio de Zacarías, el padre de Juan el profeta, diciendo que nuestro Padre iba a enviar, ¿no es cierto?, a Juan para dar conocimiento de salvación, en la antesala de la manifestación gloriosa de su Hijo. Y Juan, conforme a la voluntad de nuestro Padre, fue enviado para preparar los corazones. Para preparar, ¿por qué para preparar los corazones? Porque el pueblo, ¿no es cierto?, no andaba en la voluntad de nuestro Padre. No, por ningún motivo. Y aquí nuestro Padre establece la realidad en la condición del pueblo, para que todos podamos, ¿no es cierto?, conocer. Y muchos leen las Escrituras y no entienden, no conocen. Bueno, nuestro Padre nos ha concedido a nosotros este glorioso beneficio, porque nosotros también estábamos en un estado de ignorancia y desconocimiento de las Escrituras. Pero aquí nuestro Padre habla, en la cual yo cada vez que saludo en estos videos, hablo luz para revelación, luz para revelación, luz para poder conocer, entender y comprender el estado en que tú estás. Y miren, aquí nuestro Padre está profetizando sobre la voluntad de nuestro Padre por medio de Zacarías. Habla, ¿no es cierto?, de nuestro Melech, del enviado, del ungido, y habla del profeta, el nacido, que había nacido aquí para allanar el camino de nuestro Padre. Entonces, ¿para qué nuestro Padre envió a Juan? Porque aquí lo dice antes, y quiero que lo podamos, voy a leerlo para que puedan entender. Dice así: pero el ángel, el ruego de nuestro Padre, dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de nuestro Padre, un profeta, ¿no es cierto?, glorioso. No beberá vino ni sidra, y será lleno de la presencia del Ruach, aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan a nuestro Padre Elohim de ellos. Esa es la función, ¿no es cierto?, que nuestro Padre envía, a preparar los corazones. E irá delante de él con el Ruach, el Ruach y el espíritu de Elías, para hacer volver los corazones de los padres, para hacer volver los corazones de todo el pueblo, ¿no es cierto?, a la voluntad de nuestro Padre. No de los padres aquí a los hijos. No, este propósito es para estar preparado para oír el mensaje de las buenas nuevas por medio de su Hijo. Y Juan el profeta empezó a preparar los corazones. ¿Para qué? Para que se conviertan. ¿Y para qué? Para que estos rebeldes se conviertan a la prudencia de la voluntad de nuestro Padre, y para preparar a nuestro Melech, un pueblo bien dispuesto. Para esa es la función de Juan. Y aquí Zacarías, después del nacimiento de Juan el profeta, aquí empieza a profetizar. Y dice: Zacarías, el padre de Juan el profeta, lleno del Ruach, y profetizó Zacarías diciendo: bendito es nuestro Padre Elohim de Israel, que ha visitado y ha redimido su pueblo, y nos levantó un poderoso Yeshua en la casa de David su siervo, como habló por boca de los profetas que fueron desde el principio.
Yeshua de nuestros enemigos, salvación, y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestro Padre y acordarse del pacto, el pacto con Abraham. Pero aquí, ojo, nuestro Padre estableció un nuevo pacto. Pero aquí profetiza sobre el pacto de Abraham y reconoce al pacto de Abraham, del juramento que hizo Abraham nuestro Padre, que nos había de conceder que libertado del enemigo de este personaje, libertado del enemigo, sin temor le serviríamos. ¿En qué? En conocimiento de la verdad, porque viviendo el conocimiento de la verdad, vivíamos apartados en santidad y en justicia delante de nuestro Padre con mayúscula todos nuestros días. Y tú, niño, aquí le habla el profeta Juan, y tú, niño profeta de nuestro Padre serás llamado, porque irás delante de la presencia de nuestro Melech para preparar sus caminos. ¿Para qué? El profeta Juan, para dar conocimiento de salvación al pueblo. Conocimiento para que puedan conocer el estado en que tú estás. Para, ¿no es cierto?, para perdón de todas sus transgresiones, por la entrañable misericordia de nuestro Padre Elohim, con que nos visitó desde alto la aurora, el resplandor de gloria. Y dice, para dar luz a los que están en tiniebla y en sombra de muerte. Para dar luz, vale decir, conocimiento. Esta luz que se le apareció a Saulo de Tarso camino a Damasco, que sobrepasó la luz del sol, vino, ¿no es cierto?, a revelarle el estado en que está. ¿Ya? Ok. Entonces, después en el capítulo 2, en el cual yo digo luz para revelación, aparece acá, en el capítulo 2, en el versículo, voy a leer del 28, que Simeón tomó en sus brazos y bendijo a nuestro Padre diciendo, ahora, Padre, despide a tu siervo en paz, conforme a lo que usted dijo por medio de su boca, porque han visto mis ojos a Yeshua, al Salvador, la cual has preparado en presencia del pueblo. Aquí has preparado en presencia del pueblo. ¿Qué? Pueblo de Israel. Ahí lo preparó. Ahí hizo las cosas. Has preparado en presencia de tu pueblo Israel. ¿Y para qué? Para luz, para dar luz, para revelación a todos los que, y aquí hablan de los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. Primeramente, esto es para la gloria del pueblo de Israel, porque nuestro Padre preparó todo esto en el pueblo de Israel, en la ciudad de Jerusalén. Todo esto se produjo allá. Entonces los intérpretes aquí cambiaron un poco no, porque todo, y esto ¿a dónde lo preparó nuestro Padre? Para con el pueblo, no para otros. Fue para con la casa de Israel. Ya. ¿Y dónde lo dice esto? Aquí estamos hablando de revelación, ¿ok? En Jeremías capítulo 31, verso 31 dice, he aquí vienen días, dice nuestro Padre, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, ¿para qué lo que es esto? Luz para revelación del cumplimiento del nuevo pacto para con la casa de Israel y la casa de Judá. Pero esta luz para revelación era para que pudiesen entender, ¿no es cierto?, la voluntad de nuestro Padre profetizado por Jeremías, que iba a establecer y iba a hacer un nuevo pacto. Luz para revelación, para que conozcan el estado que están, ¿no es cierto?, y también para este nuevo pacto. Entonces, he aquí que vienen días, dice nuestro Padre, en Jeremías 31, verso 31, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Era para con todo el mundo? No. Este pacto nuestro Padre lo establece para con la casa de Israel y la casa de Judá. Ahora, los extranjeros, que estamos hablando todos los demás, iban a recibir este beneficio por su mucha misericordia. Bueno, ¿para con quién era el pacto? Con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para con ellos, dice nuestro Padre.
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice nuestro Padre. Estableceré, voy a introducir, voy a hacer habitación en cada uno de aquellos que obedecen. A cada uno los voy a hacer nacer de nuevo, porque este pacto obedecía a un nuevo nacimiento. Entonces, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice nuestro Padre. Estableceré mi Torah, mis mandamientos, mis instrucciones de dentro de la vida de los hombres. Y yo seré a ellos por Elohim poderoso, Padre, y ellos me serán por pueblo. ¿Vio? Porque acá no eran pueblo. Nuestro Padre envió a la casa de Israel, la casa de Judá, pero todos ellos eran rebeldes, desobedientes, amaban más las tinieblas que la luz, obedecían la voz de vuestro padre, el diablo, y ese es el que gobernaba. Entonces, en este nuevo pacto, nuestro Padre lo iba a hacer nacer de nuevo. ¿Para qué? Por causa que el hombre estaba condenado, el hombre estaba enjuiciado, porque el que habitaba dentro de todos los hombres de la casa de Israel, la casa de Judá, Satanás, el diablo, el enemigo, ese árbol que de la ciencia, del conocimiento del bien y el mal, que es animal, carnal y diabólica. Ese árbol que abrió los ojos de la carne y empezó a enseñar en la carne. Y nuestro Padre, ¿no es cierto?, se retiró, su gloria se retiró de Adán y Eva. Y vino a gobernar, ¿no es cierto?, ¿quién? Este personaje. El que es por eso que nuestro Padre, ¿no es cierto?, después de bastante tiempo, establece, ¿no es cierto?, y decreta, y profetiza y decreta por medio de su profeta Jeremías, que iba a ser un nuevo pacto, una obra gloriosa. Y esta obra gloriosa es por medio, ¿no es cierto?, de su Hijo. Y aquí nosotros vemos que nuestro Padre cumple, ¿no es cierto?, el cumplimiento de su voluntad. Lo que Él decretó, aquí lo vemos visible, en práctica, hecho, ¿no es cierto?, realidad. Y para hacer primeramente todo este proceso, nuestro Padre envía al profeta, al hijo de Zacarías, profeta Juan, ¿para qué? Para que el pueblo sea preparado, los corazones, para que los pueblos estén preparados para la conversión. Y ellos ya estaban convirtiéndose, porque Juan, ¿qué es lo que hacía? Los lavaba, porque venían todos inmundos, llenos de inmundicia, eran depravados. ¿Y por qué dice eso usted? Se pueden preguntar. Porque en Isaías nuestro Padre declara esto. En el capítulo 1 del libro de Isaías dice: oí cielo y escuchad tierra, porque habla nuestro Padre. Hice nacer, crié hijos, por medio de Abraham, Isaac y Jacob, y los engrandecí. Pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño. Ahora, ¿por qué se rebelaron? Y el asno el pesebre de su amo. Israel no entiende, no tiene entendimiento, mi pueblo no tiene conocimiento. No tiene entendimiento y no tiene conocimiento. ¿De qué? ¿De qué entendimiento y conocimiento está hablando? Del reino de los cielos, porque ese entendimiento y conocimiento fue quitado en Adán. Y empieza a operar un entendimiento y un conocimiento terrenal, animal, carnal y diabólico. Entonces escuchen lo que dice aquí, ¿no es cierto? Dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Israel no entiende, no tiene entendimiento mío, mi entendimiento, y tampoco tiene mi conocimiento, las instrucciones de la verdad. Y dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de maligno, hijos depravados, dejaron a nuestro Padre, provocaron a ira a nuestro Padre, al glorioso Elohim de Israel,
se volvieron atrás. Esa es la condición del pueblo. Es por eso que aparece después acá en Jeremías diciendo: yo voy a hacer una obra gloriosa, primorosa, para establecer, ¿no es cierto?, mi voluntad, para que la casa de Israel y la casa de Judá reciba conocimiento, entendimiento y comprensión de la verdad, de la revelación, de las riquezas del conocimiento del reino de los cielos. Porque el pueblo, vale decir, desde Adán y Eva, ellos empezaron a ser enseñados y a recibir las inmundicias del conocimiento animal, carnal y diabólico. Entonces aquí nuestro Padre establece y lo profetiza y lo decreta: yo voy a hacer un nuevo pacto. Y aquí empieza a materializarse, escuchen, y aquí empieza esta obra, esta gloriosa obra. ¿Por qué envió a Juan? Para que se conviertan, para que se produzca, ¿no es cierto? La conversión es un llamado a la obediencia. Pero en las muchas misericordias de nuestro Padre, lo que salía de la boca del profeta por la voluntad de nuestro Padre, empezó a preparar, a llamar a algunos. Entonces estos venían, ¿no es cierto?, llamados por nuestro Padre a través del profeta, y se arrepentían ¿de qué? De sus actos depravados. ¿Se arrepentían de qué? De sus actos de adulterio. ¿Se arrepentían de qué? De su robo, de todas las inmundicias en las cuales ellos fueron enseñados en el conocimiento animal, carnal y diabólico, en la carne. Porque el conocimiento glorioso del reino de los cielos es luz, es el resplandor de gloria, es la pureza. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, empieza este proceso, lo que Lucas le está escribiendo, ¿no es cierto?, a Teófilo, para que Teófilo, ¿no es cierto?, reciba y le sean abiertos los ojos el orden de la voluntad de nuestro Padre. Y aquí vemos el cumplimiento de ello. ¿Pero para qué es este proceso? Para que se conviertan. Y aquí Zacarías habla y profetiza, es para dar conocimiento de salvación, y eso estaba haciendo el profeta, concediendo por la voluntad de nuestro Padre conocimiento de salvación. ¿Y por qué salvación? ¿Y cuál es la realidad? ¿Por qué? Para dar, ¿no es cierto?, luz, conocimiento y entendimiento a los que son gobernados, para dar luz y para descubrir este personaje que está adentro, que los gobierna, hijos depravados, hijos del diablo. ¿Y por qué dice eso? Juan, ahí en Juan capítulo 8, nuestro Melech, el hijo de nuestro Padre, se los declara personalmente a su pueblo. Y su pueblo empezó, ¿no es cierto?, a decir: no, nosotros somos hijos de Abraham. No, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haría. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? Oyó y obedeció la voluntad de nuestro Padre. Y después cambiaron, dijo: no, nosotros tenemos un Elohim, un Padre, un Elohim. Nuestro Padre Elohim. No, también le dice nuestro Melech: vuestro Padre Elohim es el diablo, y los deseos del conocimiento animal, carnal y diabólico en matar los deseos de vuestro Padre queréis hacer, porque vosotros queréis matarme. Hoy, ¿quién te quiere matar? Sí, lo único era matarlo. Eso lo hicieron, ojo. Eso lo hicieron. Cuando entró en la sinagoga, ¿qué hicieron? Porque se llenaron de ira. Lo sacaron de la sinagoga para poder, ¿no es cierto?, matarlo. ¿Vio? ¿Por qué? Porque se levanta el que está dentro. Ya. Y aquí, ¿no es cierto?, empieza todo este proceso de la voluntad y de la misericordia de nuestro Padre. Y esta carta está escribiendo Lucas para un personaje que es Teófilo. Entonces, en la época habían, ¿no es cierto?, hombres que vivían la voluntad de nuestro Padre y caminaban con nuestro Padre. Sí, tales como, aquí vemos cuáles fueron: Zacarías y Elizabeth. ¿Quiénes más? Simeón. ¿Quién más? Ana, la profetisa de la tribu de Aser. ¿Quién más? Miriam y José. Obedecían la voluntad de nuestro Padre, y por medio de ello nuestro Padre hace una obra. Eran contados con los deditos.
Pero todo el pueblo, la gran mayoría, eran depravados, hijos del diablo. Ya. Y aquí nuestro Padre dice, la cual ha preparado nuestro Padre por medio de la casa de Israel, la casa de Judá, ha traído luz para revelación al pueblo de Israel. Porque esto tiene que concordar, ¿no es cierto?, con lo que dice acá Zacarías. Y aquí, ¿no es cierto?, aquí le cambiaron, porque Simeón, ¿no es cierto?, va a profetizar lo mismo. Nuestro Padre establece mediante la casa de Israel, la casa de Judá, porque así fue establecido, y vemos el orden, que nuestro Melech, ¿dónde nace? En Belén de Judea. ¿Y en qué fiesta nace? En la fiesta de Sukkot, en la fiesta de las cabañas. En ese tiempo, y la época de ese tiempo conforme a Israel, es el otoño, es la salida, vale decir, que para nosotros calza entre los últimos días de septiembre y los primeros de octubre. Entonces, ¿dónde establece nuestro Padre su voluntad? La establece en Estados Unidos. La establece, ¿no es cierto?, o por los pueblos de alrededor, en Siria. ¿Dónde la establece? Nuestro Padre establece el cumplimiento de su voluntad en su pueblo, en Jerusalén, en Israel, y no en otro lado. Y nuestro Melech nace conforme a un israelita, fue circuncidado. La circuncisión es la identidad del pueblo de Israel. Porque nuestro Padre decretó esta identidad por medio de Abraham, no por Moisés. Entonces Moisés estaba circuncidado porque en eso, ¿no es cierto?, se declaraba la identidad del pueblo de Israel. Y nuestro Padre, posteriormente, después de los 400 años cuando estuvieron en Egipto, los saca. Todos ellos venían, esa generación, circuncidados. Pero todos los que nacieron posteriormente, los 40 años ahí en el desierto, no estaban circuncidados. Fueron circuncidados después, cuando entraron a la tierra prometida. Y había que circuncidarse porque era, ¿no es cierto?, la voluntad de nuestro Padre, la identidad del pueblo de Israel. Entonces nuestro Padre, ¿a qué venía, no es cierto?, al cumplimiento de su voluntad? A establecer un nuevo pacto para que este nuevo pacto esté de dentro y no fuera. La Torá esté aquí adentro, no fuera. En el primer pacto la Torá estaba afuera y la presencia de nuestro Padre estaba en medio de ellos. Los guió, ¿no es cierto?, el Ruach de nuestro Padre guió a su pueblo estos 40 años. Y nuestro Padre le dice a Moisés: yo no voy a ir personalmente con ustedes, mi Ruach va a estar con ustedes, mi Ruach. Y ojo, no seáis rebelde con mi Ruach, porque Él no perdonará vuestras desobediencias. Nuestro Melech reitera eso acá en las Escrituras, acá en este proceso del nuevo pacto, y también dice lo mismo. Pero aquí le pusieron que no blasfemes, pero aquí la blasfemia, ¿no es cierto?, es un acto de rebelión y de desobediencia ante el Ruach de nuestro Padre. Porque nuestro Melech dice, y lo establece igual, y no cambia nuestro Padre, que aquel que es rebelde y desobediente al Ruach, nuestro Padre ha de desecharlo. No va a tener perdón. Porque ¿qué dice allá? No seáis rebelde con mi Ruach, porque Él no perdonará vuestras rebeliones. Y acá lo dice lo mismo nuestro Melech. Es el mismo Ruach. Entonces, ¿qué venía a hacer nuestro Padre? A establecer
el reino de los cielos a establecerse. Es como venir Él a establecerse. Él, nuestro Padre, por medio de su Hijo, Mashiach, establecerse de dentro. Pero para que se produzca eso, porque aquí, ¿no es cierto?, vemos este cumplimiento, ¿no es cierto? ¿Ok? Vemos todo este proceso. Pero si nosotros vamos aquí, aparece un antecedente sumamente importante. Está en Juan capítulo 1, Juan capítulo 1 del verso 2 y 13, porque aquí se está refiriendo, ¿no es cierto?, a todos los que ya habían sido preparados y se habían convertido, ¿no es cierto?, y se habían arrepentido y se habían lavado. Entonces aquí, en el capítulo 1 del libro de Juan, versos 2 y 13, dice: mas a todos estos que le recibieron el mensaje, que estaban todos preparados, y a los que obedecieron a este mensaje proclamado en el nombre glorioso de nuestro Melech, en la voluntad de nuestro Padre les da la potestad de ser hecho hijo, y aquí está la promesa, ¿no es cierto?, que empieza a dar luz. ¿En cuanto a qué? Luz para revelación. ¿En cuanto a qué? Entendimiento y comprensión, que había que nacer de nuevo, que no iba a ser hechos hijos, porque no eran hijos de nuestro Padre, eran hijos del enemigo. Entonces, los cuales no son engendrados de sangre por medio del enemigo, ni de voluntad de carne por medio del enemigo, ni de voluntad de varón por medio del enemigo. Porque los que son nacidos por la voluntad de sangre, voluntad de carne, por la voluntad de varón, es porque nacen con el conocimiento animal, carnal y diabólico. Sino que son nacidos de nuevo por la voluntad de nuestro Padre. ¿Cómo? Ahora, ¿cómo? ¿Cómo se produce este nuevo nacimiento? Ya, aquí en el capítulo 3 de Juan, nuestro Padre, por medio de su Hijo, empieza aquí a dar, ¿no es cierto?, cómo tenía que ser este procedimiento. De nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que se establezca de dentro de su pueblo, conforme a la palabra profética en Jeremías. Dice así, en el capítulo 3 de Juan: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este era fariseo. Este vino a nuestro Melech de noche y le dijo: maestro, sabemos que has venido de parte de nuestro Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está nuestro Padre con él. Respondió nuestro Melech, no entró en materia sobre ese tema, fíjense. Respondió nuestro Melech y le dijo: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver, porque está ciego, no puede ver. Y Nicodemo empieza, ¿no es cierto?, la respuesta. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No entendía ni jote. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pensamientos humanos. La respuesta de nuestro Melech: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Ruach no puede entrar en el reino de nuestro Padre. Entonces, para poder nacer de nuevo, había que morir. Como muchos usan, y no voy a hablar sobre esa palabra, porque hay muchos que distorsionan por medio de este espíritu engañoso, pero había que nacer del agua y del Ruach. Bueno, en el 6 le dice nuestro Melech a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, a través de sangre, voluntad de carne, voluntad de varón, por medio del conocimiento animal, carnal y diabólico, carne es, carnal, animal. Y lo que es nacido del Ruach, por nuestro Padre, con mayúscula, obedece a un nacimiento de nuestro Padre, mediante la voluntad de nuestro Padre. Verso 7. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Ruach. ¿Escucharon? Ya. La respuesta de Nicodemo. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo se puede hacer esto? Dios, no es por medio de muchos sabiondos que quieran, no tenía idea.
Respondió nuestro Melech y le dijo: ¿eres tú maestro Israel y no sabes esto? Vio, lo dejó. De cierto digo, que lo que sabemos hablamos. Nuestro Padre está aquí hablando. Y lo que hemos visto testificamos, nuestro Melech. ¿Y tú no recibes nuestro testimonio? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, no obedecéis, ¿cómo creeréis y obedeceréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está. El Hijo del Hombre que está. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que le obedezca no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a seguir el relato. Verso 16 del capítulo 3. Porque de tal manera nuestro Padre amó a su pueblo, porque aquí ya corregimos esto, que nuestro Padre amó a su pueblo. Nuestro Melech está hablando aquí, a su pueblo, la casa de Israel, la casa de Judá. Aquí fue, nuestro Padre estableció su voluntad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le obedece, para todo aquel que le teme y obedece, no se pierda en la condenación ni en el juicio eterno, mas le sea concedido vida y eternidad. ¿Por qué? Porque estaba muerto en condenación, porque el condenado estaba dentro. Pongan atención, verso 17. Porque no me envió nuestro Padre a mí, al pueblo de Israel y la casa de Judá, para condenar a su pueblo, sino para que su pueblo sea salvo por medio de la voluntad de nuestro Padre, sea salvado. El que le obedece no es condenado. El que le obedece es libertado de la condenación. El que lo cree y le obedece es libertado de la condenación. Pero el que no cree, ¿no es cierto?, la condenación permanece y el juicio en él, porque no ha obedecido el nombre del mensaje enviado por medio de su unigénito. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras, las enseñanzas, porque todo el conocimiento que tiene es animal, carnal, diabólico, y son malas. Porque todo aquel que hace lo malo como testimonio, ¿no es cierto?, y se ven los frutos, aborrece la luz, no la quiere, la resiste, y no viene a la luz a donde el enviado, donde el ungido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la luz trae, ¿no es cierto?, conocimiento en el estado que estás, y ellos rechazaban la luz para que sus obras no sean reprendidas, no sean descubiertas. Mas el que practica, ¿no es cierto?, y que es temeroso, vale decir, aquel que es temeroso y obedece la voluntad de nuestro Padre, viene a la luz como obediencia por la voluntad de nuestro Padre, para que sea manifiesto que de ahora, ¿no es cierto?, la conversión, que ahora sus obras, el conocimiento del reino de los cielos, son hechas por nuestro Padre, a través de un nuevo nacimiento. Y aquí estamos viendo nosotros este proceso glorioso del desarrollo, ¿no es cierto?, de la voluntad de las palabras proféticas. Entonces, en todo este desarrollo nosotros vemos que nuestro Padre empieza a hablar. Y si nosotros los vamos aquí a Lucas, aquí nuestro Melech habla y empieza, ¿no es cierto? Aquí, en todo este desarrollo, nuestro Melech viene para el cumplimiento de su voluntad, para con su pueblo. Entonces vemos aquí, en el libro de Lucas y en el libro de Juan, pongan atención, en el libro de Juan, en el capítulo 8 del libro de Juan, del versículo 31, si ustedes se fijan, después vamos a ir aquí al Lucas 6, ¿no es cierto? Aquí está hablando sobre Juan capítulo 1, de todos estos que recibieron. Entonces de aquí, nuestro Padre por medio de su Hijo empieza, ¿no es cierto?, a enseñar y a declarar y a establecer su voluntad. Y pongan atención. En el verso 31 de Juan capítulo 8 dice: dijo entonces nuestro Melech a todos los discípulos y al pueblo, que habían, ¿no es cierto?, habían recibido y habían obedecido a su voluntad,
que habían obedecido a él, dice aquí, tiene que ser con mayúscula, nuestro Melech. Si vosotros permanecéis, si vosotros obedecéis, si vosotros, ¿no es cierto?, haced de día en día, permanecéis en la palabra que sale de mi boca, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os dará libertad. Conoceréis la verdad de la revelación de nuestro Padre, conoceréis a nuestro Padre y recibiréis, ¿no es cierto?, la libertad. Entonces aquí empezaron a responder, miren lo que su reacción. Le respondieron: el linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y aquí empiezan a hablar, ¿no es cierto?, un conocimiento animal, carnal y diabólico, porque por las obras de ellos, ¿no es cierto?, eran depravados. Entonces, jamás hemos sido esclavos de nadie, no tenían ni idea, necesitaban la luz para poder que ellos conozcan y entiendan que están siendo esclavos del enemigo, que son esclavos y son guiados y son gobernados por el enemigo. Dice: y jamás hemos sido esclavos de nadie, como dices, tú seréis libre. Nuestro Mel le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que desobedece y hace, ¿no es cierto?, y obedece al enemigo, cometiendo pecado, esclavo es del enemigo. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra, lo que sale de mi boca, no haya cabida en vosotros. ¿Por qué? Porque las palabras de nuestro Padre son del reino, del conocimiento del reino de los cielos. ¿Y qué había en ellos? Conocimiento animal, carnal y diabólico. Y no se conjugan ambos. Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y aquí se ve la diferencia, ¿vio? Entonces, respondieron y dijeron: nuestro Padre es Abraham. Nuestro Mel le dice: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, le he manifestado la verdad, la cual he oído de nuestro Padre. No hizo esto Abraham. ¿Qué hizo Abraham? La voluntad de nuestro Padre. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que Elohim. Nuestro Mel entonces dijo: si vuestro padre fuese mi padre, ciertamente me amaríais, porque yo de mi padre he salido y he venido, pues no he venido en mí mismo, sino él me ha enviado. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Yo, oído cerrado, y no había espacio, porque para poder recibir había que vaciar primero. Vosotros sois de vuestro padre el enemigo, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no permaneció en la voluntad de nuestro Padre, más bien él fue expulsado, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque os digo y proclamo y lo anuncio la verdad del reino de los cielos, no me obedecéis, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye a mí de desobediencia? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me obedecéis? El que es de nuestro Padre, la voluntad y las palabras de nuestro Padre, habla y oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de nuestro Padre. Y vio, y aquí queda clarito. ¿Quiénes eran ellos? Hijos del enemigo. Amaban más las tinieblas, obedecían más, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eran depravados, les gustaba la chuchoca. Yo le digo chuchuca, porque ¿qué les gustaba? Adulterar. ¿Qué les gustaba a estos sacerdotes? Ir a orar en las casas de las viudas para ir a acostarse con ellas. Eso les gustaba. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vida animal, carnal y diabólica, eso. Pero nuestro Padre trajo y para el cumplimiento de su voluntad. Y aquí nosotros vemos en Lucas que nuestro Padre habla y empieza aquí nuestro Padre a hablar por medio de su Hijo. En el capítulo 6 del versículo 43 dice así, y aquí empieza a hacer distinción nuestro Padre, el que es del enemigo del diablo y el que es del reino de los cielos.
Aquel que se había arrepentido, ¿no es cierto?, había nacido de nuevo, y aquel que no y que rehusaba, y pongan atención. Entonces no es buen árbol, no es verdadero el que da malos frutos, ni árbol mentiroso el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, por sus obras, por el conocimiento. Pues no se cosecha ni de los espinos, ni de las zarzas se vendimia uva. El hombre verdadero, del buen tesoro del que habita aquí adentro de su corazón, aquí una nueva vida, ¿no es cierto?, sale la verdad. Y el hombre falso, engañoso, del mal tesoro del que vive adentro de su corazón, saca, ¿no es cierto?, habla, como dice ahí en Marco, porque de dentro del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, la hechicería. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué abunda en tu vida? Y aquí nuestro Melech, ¿qué es lo que abundaba en su pueblo? El conocimiento animal, carnal y diabólico, la voluntad del diablo en ellos. Entonces aquí en el versículo 46, miren lo que dice. ¿Por qué entonces ustedes me llaman? ¿Por qué todo el pueblo me llama? Oh maestro, maestro, oh Elohim. A esto se está refiriendo. O se sientan en la cátedra de Moisés y no es cierto como un eslogan nomás, pero ellos eran engañosos, depravados. Y hablan de nuestro Padre Elohim, y hablan de nuestro Padre Elohim. Dice, ¿por qué me llamas entonces maestro? ¿Por qué me llamas Elohim? Y tú no obedeces. ¿Qué tienes que obedecer? No obedeces lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí por la voluntad de nuestro Padre a través de la proclama de las buenas nuevas, y oye mis palabras de la proclama de las buenas nuevas, lo que sale de la boca de nuestro Melech, y las obedece, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso, ¿no es cierto?, su arrepentimiento. Puso esta decisión y este arrepentimiento y obedeció. ¿Y dónde lo puso? Sobre la roca de nuestra salvación. La roca. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué tenía que hacer? Semejante al hombre que edificó una casa, cavó y ahondó para hacer, ¿no es cierto?, una casa. ¿Y qué significa? ¿Qué cavó y ahondó? ¿Qué cavó y ahondó? Porque es una nueva vida. ¿Y dónde se adquiere? Se resucita una nueva vida, un nuevo hogar, mediante la resurrección. Pongan atención. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre, ¿no es cierto?, el reino de los cielos, sobre la obra gloriosa, mediante la obediencia a la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Mas el que oyó y no lo hizo así, rehusó y fue rebelde y desobediente, contumaz. Mas el que oyó no lo hizo, semejante al hombre que edificó su casa, ¿no es cierto?, como todos estos contextos sobre la tierra, sin el fundamento, sin el arrepentimiento verdadero, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande su ruina de aquella casa. ¿Dónde? Perdición. Entonces vemos aquí en este proceso que nuestro Padre establece sobre la casa de Israel, la casa de Judá, este glorioso beneficio, esta gloriosa bendición de hacerlos nacer de nuevo, primeramente con la casa de Israel, la casa de Judá. ¿Por qué? Porque nuestro Padre estableció un procedimiento conforme a su voluntad. Si nosotros vemos aquí, en Juan capítulo 3, del versículo 31, miren lo que dice aquí, y pongan atención. Dice, el que de arriba viene, que es el reino de los cielos, por la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, es sobre todos. Y el que es de la tierra, es terrenal y cosas terrenales habla, es carnal, animal y diabólico. El que viene conforme a la voluntad de nuestro Padre es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica conforme a la voluntad. Nuestro Padre le dijo, ve y habla y estas cosas, y él lo que oyó, habló y empieza a testificarlo. Y nadie recibe, todos se resisten. Nadie recibe su testimonio. Y el que recibe, el que se arrepiente, el que reconoce, el que obedece,
Este puede atestiguar que nuestro Padre es verdadero, que lo conoce y hay una vida, ¿no es cierto?, una transformación, una conversión en él. Porque el que nuestro Padre envió, las palabras de nuestro Padre habla, su Hijo. Pues nuestro Padre no da sus ruas por medida, lo entregó todo en su Hijo. Y pongan atención, el Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. El que obedece al Hijo, el que obedece el mensaje, todo este a propósito de la voluntad de nuestro Padre, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa obedecer al Hijo no verá la vida ni la eternidad, sino que la ira de nuestro Padre va a venir sobre él. Este glorioso beneficio es para con su pueblo. Su pueblo conocía, su pueblo tenía la Torá. Pero usaba la Torá, ¿no es cierto?, como en vano. Así lo dice las Escrituras. Usaba la Torá en vano. Eran depravados. Y por eso lo dice, y nuestro Melech lo habla y lo declara ahí en Mateo capítulo 23, que su pueblo era depravado. Mateo 23, su pueblo depravado. Pongan atención, aquí su pueblo dice hipócritas, pero eran depravados. Pongan atención. Y es por eso que nuestro Padre vino y trajo la luz, para dar conocimiento de esta libertad, de esta salvación, y para dar luz, porque ustedes son gobernados por la muerte y por las tinieblas, y aman más las tinieblas que al enviado y el ungido de la voluntad de nuestro Padre. Y pongan atención. Entonces habló nuestro Melech a la gente y a sus discípulos, diciendo, a sus discípulos y a toda la gente, a todo el pueblo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas, los fariseos, ¿no es cierto?, así como para enseñar ellos, ¿no es cierto?, enseñar. Así que todo lo que os digan conforme a la Torá, ahí, en la cátedra de Moisés, todo lo que diga la Torá por medio, ¿no es cierto?, de las instrucciones que fue entregado a nuestro Padre por medio de Moisés, guardadlo y obedecedlo. Mas no hagas conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. ¿Vio? ¿Por qué? Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras, todo el conocimiento de la maldad para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen rabí, rabí, maestro, maestro. Pero vosotros no hagas así, que os llamen maestro, porque uno es vuestro maestro, Mashiach glorioso, y todos vosotros sois hijos y hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, nuestro Padre glorioso. Ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Mashiach. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas, ay de vosotros, escribas y fariseos, que aquí aparece, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, los ciertos depravados, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretextos hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Visitáis las casas de las viudas, ¿para qué? Y van a recibir mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, depravados, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del diablo que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciego, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y depravados y mentirosos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Hijos depravados, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que
Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo jura por él y por todo lo que hay, por lo que en él habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de nuestro Padre y por aquel que está sentado en el trono de nuestro Padre. Ay de vosotros, escribas depravados, fariseos y mentirosos hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante. ¿Cuál es lo más importante? Los mandamientos. Dejáis, ¿no es cierto?, los mandamientos y la justicia, el hacer los mandamientos y la misericordia y la obediencia. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Guías de ciego, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas mentirosos, fariseos engañosos, porque limpiáis lo de afuera del vaso del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de inmundicias, depravados, hipócritas, inicuos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas inmundos, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido como sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno, del Seón? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos y a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestra sinagoga y perseguiréis de ciudad en ciudad, como Saulo de Tarso, para que venga sobre vosotros toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación de inmundos que no quieren obedecer. Entonces, aquí vemos nosotros, en el libro de los Hechos, una experiencia sumamente interesante en el desarrollo de todo este proceso, que nuestro Padre establece en su voluntad. Pongan atención. Ay, bendito nuestro Padre. Aquí nuestro Padre habla, ¿no es cierto?, sobre la voluntad de nuestro Padre. Pongan atención en los Hechos capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y se anunciase por medio del Hijo de nuestro Padre la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, la proclama, obedecieron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, los fariseos y todo lo demás, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio le preguntaron, ¿con qué poder o potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto, la sanidad de una persona? Entonces Pedro, lleno por la voluntad y guiado por el Rúa, les dijo, gobernante del pueblo y anciano de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio que a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre glorioso de nuestros Meles, del Hijo de nuestro Padre, pues la voluntad de nuestro Padre fue sanado, a quien vosotros crucificaste y a quien nuestro Padre resucitó de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. A Yeshua,
Y Yeshua es el Hijo de nuestro Padre, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Salmo 118, 22. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podéis ser salvos. No hay otro medio. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con nuestro Melech glorioso, con el Hijo de nuestro Padre. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie delante de ellos, no podían decir nada contra ellos. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre del enviado de nuestro Padre. Y llamándolos le intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre glorioso de la proclama por medio del Hijo de nuestro Padre. Más Pedro y Juan respondiendo y diciéndole: juzgad si es justo delante de nuestro Padre obedecer a vosotros antes que la voluntad de nuestro Padre. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a nuestro Padre por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces aquí nuestro Padre empieza a dar testimonio de esto glorioso, y estas señales, ¿para qué lo que era? Que en su grande amor y misericordia, para que todos obedeciesen, para que todos, ¿no es cierto?, reconociesen a nuestro Padre Elohim por medio de su Hijo. Pero aquí había una resistencia. ¿De quiénes? De todos los que yo estoy aquí leyendo en Mateo capítulo 23, de todos estos sacerdotes, de todos estos que maquinaban, que obedecían más las tinieblas, que amaban más los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vida animal, carnal y diabólica. No querían recibir la gloria de la salvación, no querían ser salvos, más bien se resistían y rechazaban y empezaban a perseguir, así como Saulo de Tarso empezó a perseguir, porque aquí después más adelantito empieza a aparecer lo que sucede, ¿no es cierto?, a Esteban en el capítulo 6 y después, ¿no es cierto?, aquí en el 8. Y Saulo consentía con la muerte de Esteban. Aquel día hubo una gran persecución contra la congregación de todos los obedientes en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto. Y Saulo asolaba a todos los que habían nacido de nuevo, y entrando por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Qué perseguía a Saulo de Tarso? Porque no conocía los mandamientos y no conocía el reino de los cielos. Entonces aquí nuestro Padre empieza a hacer una obra gloriosa desde Jeremías en adelante y empieza a cumplir todo este proceso. ¿Para qué? Para nacer de nuevo. Y todos estos que aparecen acá nacieron de nuevo mediante la resurrección de Mashiach Yahshua y fueron sellados con el Ruach. El Ruach los guiaba, el Ruach hablaba a través de ellos. No era la identidad, reconocían como a Pedro, pero era otra criatura. Reconocían a Juan, pero era otra criatura. Porque lo habla el apóstol. Hermanos, el apóstol Pablo: ya no vivo yo fui resucitado mediante la resurrección de Mashiach Yahshua. Ya no vivo yo, y lo que me resta vivir en esta carne, lo voy a vivir en la voluntad de nuestro Padre por medio del Ruach. El Ruach venía a gobernar, el sello del Ruach venía a gobernar. Entonces todos estos de este proceso resucitaron, fueron resucitados mediante la resurrección de la voluntad de nuestro Padre por Mashiach Yahshua. Este es el orden de la voluntad de nuestro Padre. Este es el propósito de nuestro Padre. Es hacer nacer de nuevo, establecer un nuevo pacto, porque para poder entrar en el reino del cielo tiene que entrar mediante la semejanza a través de la resurrección, Mashiach Yahshua en nosotros y el sello de Ruach, y podemos entrar a la casa de nuestro Padre.
a la casa gloriosa de nuestro Padre. Nuestro Padre les conceda a todos ustedes, a través de estos videos, el conocer, entender y comprender, abriendo vuestros corazones para recibir este glorioso beneficio. Nuestro Padre tenga de ustedes misericordia, así como ha tenido para con nosotros, y al resucitarnos para vivir conforme a la voluntad, el conocimiento del reino del cielo. Nos estaremos viendo en otra oportunidad, si así nuestro Padre nos concede.